esta pregunta que mucha gente se hace en las redes sociales, es ¿qué le debe el Partido Socialista o el PSOE a Marruecos, ¿no? Para empezar este tema, quería recomendaros un libro que bueno, se publicó hace ahora unos 3 o 4 años del periodista Javier Otazo. Javier Otazo fue corresponsal de la agencia EFE en Marruecos durante bastantes años, yo creo que casi 10 años. Este periodista ahora ya no está en Rabat, ahora está, bueno, pues de freelance, creo que está en Nueva York o en Estados Unidos, pero escribió un libro y es una persona bastante conocedora de lo que ocurre en las relaciones entre España y Marruecos, un libro que se llama Marruecos, el vecino incómodo. Y hay una frase que me llamó mucho la atención de ese libro y que viene un poco a colación de este tema del Partido Socialista de Marruecos. La frase es, el lobby marroquí en España se llama PSOE. Es así, la frase es así de dura y lapidaria, ¿no? El libro abarca bastantes cuestiones en las relaciones con España, entre Marruecos y España, pero también se centra mucho en el lobby, en cómo Marruecos ha ido poco a poco comprando voluntades dentro del Partido Socialista Obrero Español, exministros, exsecretarios de Estado, expresidentes de comunidades autónomas, gente relacionada, digamos, con el entorno del Partido Socialista, de poder, sobre todo lo que se llaman coloquialmente varones, ¿no? Dentro del partido. Y quería, a través de este primer vídeo, tratar, o sea, más allá de la relación en conjunto entre el Partido Socialista que se ha creado en los últimos años, sobre todo en los últimos años a raíz más o menos desde el año 20, del 2020, quería intentar profundizar esta cuestión y hablar de cuestiones concretas, de personajes concretos, cómo han conseguido Marruecos comprar a determinados personajes dentro del Partido Socialista, sobre todo, fundamentalmente para tres cosas. Es como el lobby marroquí suele comprar voluntades dentro del Partido Socialista con tres objetivos principales. El primero es blanquear la dictadura marroquí, blanquear al régimen, es decir, pintar al régimen como un modelo de transición democrática, etcétera, tapar sus miserias, sus violaciones de derechos humanos, etcétera, y sobre todo, digamos, engrandecer la figura de un supuesto reformador, ¿no? del rey de Marruecos, de Mohamed VI. Esto en primer lugar. En segundo lugar, el lobby marroquí utiliza a estos personajes públicos para intentar normalizar la ocupación del Sáhara Occidental y vender su supuesto plan de autonomía para el Sáhara como algo, en fin, que va a garantizar una mejor vida al pueblo saharaui, etc. Evidentemente, sin olvidar que en las cárceles de Marruecos hay muchísimos saharauis en las cárceles de Marruecos por cuestiones políticas, cuestiones sociales, etc. Y en tercer lugar, y esto sí que afecta más a España, yo creo que tiene más gravedad, digamos, en la relación bilateral entre España y Marruecos, que es, últimamente vemos como gente del entorno del Partido Socialista intenta normalizar unos supuestos derechos legítimos de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, las Islas Chafarinas, etc. O intentan, digamos, vender un supuesto agravio por parte de España a la integridad territorial marroquí, entre comillas, ¿no? Y esto lo iremos viendo a lo largo del vídeo y os daré casos concretos y lo veréis con más claridad. Si cogemos la última fotografía, por ejemplo, del gobierno, del último gobierno que tuvo Zapatero en 2011, prácticamente todos han acabado trabajando para Marruecos de una forma u otra. Todos han acabado siendo lobistas del régimen marroquí. Unos con mayor actividad, otros con menor actividad, pero de alguna forma el régimen marroquí les ha traído, les ha comprado a través de diferentes cuestiones que las iremos viéndolas y iremos viendo sobre todo casos concretos. Bueno, pues desde el que fue ministro de Exteriores de Zapatero, Miguel Ángel Moratinos, la que fue también ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, tenemos a José Bono, tenemos a José Blanco, Pepe Blanco, el que fue ministro de Fomento de Zapatero, tenemos a exsecretario de Estado de Exteriores como Bernardino León, tenemos la exministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, tenemos el que fue ministro de Justicia y actual eurodiputado del Partido Socialista, Juan Fernando López Aguilar, que también hace de lobista para Marruecos, y lo que es peor de este hombre, que es actualmente eurodiputado, o sea, que sigue ejerciendo ese cargo público. Por supuesto, tenemos al mismísimo Zapatero, ¿no? Que se ha convertido en una especie de reclutador, ¿no? Así como lo era Felipe González a principios de los años 2000, digamos que Zapatero cogió el relevo del lobby marroquí, el liderazgo del lobby marroquí, y lo continúa hasta la actualidad. Se puede hablar mucho, o sea, el caso, digamos, más flagrante y más
yo diría, más desvergonzado, ¿no? Es el caso de la exministra de Vivienda de Zapatero, María Antonia Trujillo. Esta señora pues tenía una posición sobre Marruecos bastante dura en los años 2000, 2004, 2005, 6, 7, 8. Hay un montón de entrevistas suyas y cosas en la prensa que se puede encontrar todavía. Bueno, hasta que un día se casó con un señor marroquí y se fue a vivir a Marruecos y poco a poco fue cotejada por el lobby marroquí y hasta, bueno, llegar a la situación en la cual se ha convertido en una marioneta en manos del régimen. Muchas veces el régimen marroquí cree que a través de estos personajes puede conseguir llegar a la opinión pública, porque ellos creen que todavía su palabra tiene una cierta, digamos, relevancia dentro de la opinión pública española. No siempre es así. Hombre, evidentemente no es lo mismo lo que diga Zapatero, sobre todo para un sector de la población en España, que lo que diga María Antonia Trujillo, que al final poca gente la conoce, ¿no? María Antonia Trujillo se ha convertido en una lobista abiertamente, además ya no tiene ningún tipo de pudor en reconocerlo. La hemos visto decir que Ceuta y Melilla son presidios coloniales del pasado y que es un agravio a la integridad territorial de Marruecos y que hay que devolvérselas a Marruecos, etc. Y bueno, ella, sabéis que fue Sánchez en el año 2019, si no me equivoco, como ella vivía en Marruecos, en Tetuán, bueno, por la expareja que tuvo, creo que el marido falleció, no sé, no son cuestiones personales que tampoco. Sánchez en el año 2018-2019 la nombró consejera de Educación de la Embajada de España en Madrid, o sea, en Rabat. Bueno, su labor en favor del lobby marroquí dentro de la embajada, su labor de captación de información dentro de la embajada fue tan grave que el propio CNI y los servicios de seguridad de la embajada tuvieron que alertar al embajador para que la despidiera. De hecho, hubo una carta firmada por, yo creo que la mayor parte de los empleados de la embajada española en Rabat para que la echase y la acabaron echando. Precisamente porque era una especie de topo de Marruecos dentro de la embajada española en Rabat. Luego, evidentemente, el régimen marroquí no la iba a dejar tirada, ¿no? Le dieron una especie de chiringuito, creo que, no sé, no recuerdo si era en Larache o en Tetuán, donde vive actualmente, y de vez en cuando la prensa marroquí la presenta como una exministra del gobierno de España, con cierto peso, etc. Bueno, peso lo tendrá Marruecos porque en España no tiene ninguno. Y bueno, pues la sacan diciendo que Ceuta y Melilla deberían de ser españolas, que el Sáhara Occidental también, etcétera, y que el rey es un tío cojonudo, etcétera. Pero hay un momento que a mí me pareció grave de esta señora y que implica directamente a Zapatero y al que fue ministro de Exteriores, José Miguel Ángel Moratino. Sabéis que Miguel Ángel Moratino lo nombró Zapatero en su momento enviado especial o relator especial de aquella cosa llamada Alianza de Civilizaciones que creó en su momento Zapatero con Erdogan. Luego Erdogan se retiró y metieron a Marruecos, y actualmente pues es una especie de organismo dentro de las Naciones Unidas, pero que está financiado a partes iguales entre España y Marruecos. Pero en realidad la Alianza de Civilizaciones no hace ningún tipo de labor en favor de la paz, en favor de la convivencia, digamos, que esa es la labor por la que se supone por la que fue creada, ¿no? Sino que se ha convertido en un lobby marroquí. La Alianza de Civilizaciones básicamente es un lobby marroquí. La mayor parte de sus actos se hacen en Marruecos, etcétera, con exaltación a la figura del rey de Marruecos. En fin. Pero ocurrió una cosa en enero, febrero del 2022, que la prensa española recogió y que a mí me pareció gravísimo. En la asamblea o en el congreso de esa Alianza de Civilizaciones que se celebró en Nador, estaba presente Zapatero, Miguel Ángel, a ver si me va el nombre, Miguel Ángel Moratinos, el que fue ministro de Exteriores, estaba presente María Antonia Trujillo, algunos miembros más del Partido Socialista, y luego un montón de gente de Marruecos, gente invitada de diversas zonas. Esa foto podéis verla todavía en las redes sociales con la imagen del rey de Marruecos detrás, enorme, un cuadro casi de metro y medio del rey de Marruecos detrás, ¿no? De un supuesto organismo que no tiene nada que ver con Marruecos, sin embargo es un lobby marroquí. Pero una cosa que me llamó la atención y que me pareció grave, que es que en ese foro de la Alianza de Civilizaciones o ese congreso, en el turno de palabra, esta María Antonia Trujillo dijo abiertamente que Ceuta y Melilla eran presidios coloniales del pasado y que son un agravio a la integridad territorial de Marruecos y que España se la tendría que devolver a Marruecos, etc. Como si alguna vez fueran marroquíes, nunca lo fueron. Lo grave no es lo que dijese ella, porque ya se sabe perfectamente que esto es la postura que ha defendido siempre, evidentemente porque le pagan desde Marruecos, ¿no? Lo grave es que dijo esas declaraciones justo delante de Zapatero y de Moratinos. Y creo que estaba también en Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel Aguilar no... joder, he dicho antes... Juan Fernando López Aguilar, que es actual eurodiputado del Partido Socialista. Claro, dijo eso sobre Ceuta y Melilla delante del presidente del gobierno de España, expresidente del gobierno de España, y delante del exministro de Exteriores de España.
Lo grave de esto es que en el turno de palabra de ellos, de estos dos, no le reprendieron, no le corrigieron, no le dijeron, no, Ceuta y Melilla son españolas, no puedes decir eso, no, no, no. Pasaron olímpicamente del tema y continuaron con su discurso, lo cual a mí me parece gravísimo, porque evidentemente están cobrando, mayormente por parte de Marruecos y del régimen marroquí, por estar en esos actos. Eso ya, ese hecho en sí ya da una idea de lo penetrado que está el lobby marroquí y dentro digamos, de ciertos miembros del Partido Socialista, sobre todo miembros con cierto peso, Zapatero todavía, aunque no sea secretario general y presidente del gobierno, pero tiene mucho peso dentro del Partido Socialista, etc. Me pareció grave ese hecho, pero bueno, es que hay muchísimos más. Tenemos, por ejemplo, el caso de José Bono. Este caso es casi, yo diría, de película, porque es curiosísimo cómo el régimen marroquí, el lobby marroquí, a través de sus servicios secretos, ha reclutado a este personaje, José Bono, que fue ministro de Defensa de España y responsable del CNI. Recordar que el Ministerio de Defensa, o sea, el CNI depende del Ministerio de Defensa. A mí el caso de este hombre me pareció especialmente grave y casi de película. ¿Por qué? Si os acordáis, cuando España acogió al presidente saharaui, al líder de Polisario, porque estaba enfermo de COVID, etcétera, y Marruecos, bueno, pues aquella pataleta de Marruecos provocó una invasión sobre Ceuta de 12.000 personas, etcétera, prácticamente en una mañana. Marruecos se retira su embajadora, hubo una crisis diplomática tremenda. Luego nos enteramos, luego iré a este tema porque resulta que mucha prensa ha ocultado luego que realmente el motivo de la invasión de Ceuta de mayo del 2021 no fue la acogida de Brahim Ghali. Brahim Ghali fue la excusa que necesitaba Marruecos para lanzar esa oleada migratoria. Eso lo dijo justo un día después de la salida de Brahim Ghali de España el ministro de Exteriores de Marruecos en una entrevista en una radio francesa. Dijo que le preguntó a la periodista que si Brahim Ghali ya ha salido de España, si ahora va a recomponer las relaciones diplomáticas con España. Y el ministro de Exteriores de Marruecos dijo, no, las relaciones con España no se van a recomponer hasta que España no cambie su postura sobre el Sáhara Occidental. Lo cual quiere decir que la invasión de mayo de 2021 de Ceuta, de 12.000 personas, recordad que murieron incluso algunos, no fue por la acogida de Brahim Ghali, sino por utilizaron la entrada de Brahim Ghali en España como excusa para lanzar aquella oleada migratoria como forma de presión política para cambiar la postura de España sobre el Sáhara. Bueno, esto empezó desde antes, y luego iremos al tema de Canarias, el colapso del muelle de Arguineguín que provocó Marruecos en el año 2020, etc. Pero el caso de Bono me llama especialmente la atención, porque Bono, antes de esa fecha, antes más o menos de la invasión de Ceuta, tenía una postura sobre la cuestión del Sáhara y a veces, bueno, no hablaba mucho de política ya en relación con Marruecos, etcétera, pero sí que es verdad que todas las declaraciones que ha tenido pues son bastante duras sobre el régimen marroquí, etcétera. De repente, en marzo del 2022, cuando Sánchez cambió la postura de España del gobierno de España, me refiero, sobre la cuestión del Sáhara Occidental, José Bono empezó a cambiar de idea. Digamos que empezó a adaptar la postura de Sánchez sobre la cuestión del Sáhara, como que la autonomía para los saharauis era lo mejor, etcétera. Bueno, algunos pensamos que era lógico porque él sigue siendo miembro del Partido Socialista, una persona influyente, etcétera, y que al final era normal que siguiese el cambio de parecer del jefe, que era Sánchez. Pero nos enteramos luego que no fue así. ¿Por qué? El diario El Español publicó en el año 2021, justo unos meses después de la invasión de Ceuta, en septiembre, una foto en la cual aparece José Bono en una boda en Tánger con un señor llamado Rashad Andalusi. Rashad Andalusi, quedaos con ese nombre porque es un nombre de película totalmente. En el cual este hombre se casaba en Tánger, invitó a José Bono, en el cual aparece José Bono con la típica chilaba marroquí, etcétera, con él, conversando. Y nos enteramos luego que este Rashad Andalusi, porque esto lo publicó el CNI unos meses después, de que este Rashad Andalusi fue el que interpuso la denuncia contra la ex ministra de Exteriores, González Laya, por haber acogido a Brahim Ghali. Y además, según este informe del CNI, fue a petición o bajo digamos, la directriz de los servicios secretos marroquíes. Es decir, fue el espionaje marroquí, la Dirección General de Estudios y Documentación, que es el Servicio Exterior marroquí, el que pagó y, digamos, animó a este hombre, que es un empresario marroquí residente en Valencia, para que interpusiese la denuncia. Y en ese documento dice que Rashad Andalusi es un informante de los servicios secretos marroquíes. Es un empresario disfrazado, o sea, es un espía disfrazado de empresario. Claro, uno se pregunta, ¿y por qué ese espía? ¿Por qué ese espía marroquí disfrazado de empresario, lobista, etcétera, que actúa en España bajo la dirección o bajo las indicaciones de los servicios secretos marroquíes, ¿por qué está relacionado con el exministro de Defensa y ex responsable del propio CNI de España? ¿Por qué tiene esa amistad tan estrecha? Luego nos enteramos de que este empresario tenía como socio en Marruecos, en unos negocios inmobiliarios, al propio Pepe Bono.
y que en septiembre del 2021, justo después de la boda de este hombre, le invitó y le pagó un tour por Marruecos y por el Sáhara Occidental, en el cual, para normalizar la ocupación del Sáhara Occidental y para vender las supuestas, digamos, bondades de la autonomía marroquí. Eso fue digamos, un cambio de opinión repentina por parte de José Bono. Luego la relación continuó y claro, un par de años después, en el año 2023, Rachel Andalusi, que vivía en España, en Valencia, y tenía nacionalidad española, tuvo que huir de España porque la Audiencia Nacional emitió una orden de arresto contra él por haber vendido armas españolas ilegales, o sea, de una forma ilegal, a movimientos o a grupos armados que hay en Libia. Tuvo que huir a Marruecos y actualmente vive en Marruecos, no puede entrar en España. Y está viviendo en Marruecos junto con Pepe Bono, o con José Bono, como se llama. ¿Por qué? Porque son vecinos. El diciembre del año pasado, José Bono inauguró una casa en la costa atlántica de Tánger, de Marruecos. Resulta que el terreno era propiedad de un miembro de la familia real marroquí que se lo dejó a precio de amigo, entre comillas, y Pepe Bono prácticamente vive ahí y se dedica a vender, digamos, las bondades del régimen marroquí, a blanquear esa dictadura, a vender la ocupación del Sáhara como si fuese algo normal, etc. Y lo más grave, que está relacionado y que tiene amistad y es socio de negocios con un prófugo de la justicia española, que es un espía, lobista y un traficante de armas. Esto demuestra lo penetrado que está el lobby marroquí dentro del Partido Socialista. Luego tenemos a un montón más. Tenemos al actual eurodiputado, como decía antes, del Partido Socialista, Juan Fernando López Aguilar, que fue ministro de Justicia de Zapatero. Este hombre, recordad en el año 2021, cuando Marruecos lanzó aquella invasión sobre Ceuta, unos meses después, en una conferencia en Canarias, le preguntaron sobre esa invasión de Ceuta, si eso era tolerable, porque eso es gravísimo, ¿no?, para la seguridad de la integridad territorial de España, etc. Lanzar inmigrantes, sobre todo, no sé si eran 6 o 7 mil de aquellos 12.000 eran menores, o sea, jugar con la vida de aquellos menores por parte del régimen marroquí fue gravísimo. Le preguntaron por esto y este hombre dijo una frase bastante curiosa. Dijo, bueno, es que con Marruecos de vez en cuando hay que tragar sapos. O sea, sí, como que tragar sapos. Está diciendo que la invasión de tu territorio provocada por una nación extranjera hay que dejarla pasar así, porque sí. Luego nos enteramos que este hombre también está muy relacionado con el lobby marroquí. Él y su familia suelen viajar mucho a un hotel en Agadir que pertenece al holding, al grupo Madar, al holding del entramado empresarial de Mohamed VI, que le invitan a él y a su familia, etc. Y bueno, pues se ha convertido en un lobista más. Lo grave es que este sigue teniendo un cargo público, porque bueno, los demás también, porque Zapatero también sigue teniendo cargo público porque sigue siendo miembro del Consejo de Estado, aunque ya no sea presidente del gobierno. Luego, en el 2022 se celebró en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, una conferencia, una especie de congreso por parte de un movimiento que surgió hace unos años que se llamaba Movimiento Saharaui por la Paz. Este movimiento, que no cuenta con ningún tipo de apoyo por parte de los saharauis, del pueblo saharaui, es un movimiento que surgió como forma paralela al Polisario, que aceptaba que el Sahara sea marroquí dentro de una autonomía, etc. Luego hablaremos de la autonomía, que no es ni autonomía ni nada, es simplemente humo, que en su momento soltó Marruecos, una cortina de humo. Este movimiento saharaui por la paz celebró su congreso en Las Palmas de Gran Canarias a principios del 2022 e invitaron a Zapatero, a Bono, a Juan Fernando López Aguilar, para que, digamos, sean los padrinos de este movimiento que, insisto, es un movimiento que carece de ningún tipo de legitimidad. Simplemente es una cosa de un señor que en su momento pertenecía al Polisario, que fue despedido, etc. Y creó un movimiento que decía que el Sahara debía ser marroquí. En Las Palmas de Gran Canaria celebraron un congreso y acudieron Zapatero, Bono y Juan Fernando López Aguilar. Claro, lo que nos extrañaba mucho es que ellos estaban cobrando por ir a esa conferencia. O sea, Bono estaba cobrando, Zapatero estaba cobrando, evidentemente. Ellos no acuden a actos un fin de semana entero, sino porque están cobrando en conferencias, etc. Lo extraño es que este movimiento no tiene socios, no tiene forma de financiarse. Muchos nos preguntamos, ¿y de dónde sacan el dinero? Los 20.000 o 30.000 o 40.000 euros que les pagará a Zapatero, a Bono y al otro, y todo el acto, alquilar un hotel, en fin, todos los actos que celebraron. Luego nos enteramos, en una información que sacó el diario El País en el año 2022, ese mismo año, es un informe que detallaba la campaña que desató Marruecos contra la acogida de Brahim Ghali en 2021. Y en ese informe del CNI citaba a diferentes entidades en España financiadas por la inteligencia marroquí.
En ellos estaba Cavite, la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, estaba una asociación, se supone que es saharaui de cuestiones de derechos humanos, y estaba el Movimiento Saharaui por la Paz. Es decir, según el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, el Movimiento Saharaui por la Paz, que organizó aquella conferencia que invitaron a Zapatero, a Bono y a López Aguilar, estaba siendo pagado, el 100% de su financiación proviene del Servicio Secreto marroquí, de la inteligencia marroquí, de la JED, que es la Dirección General de Estudios y Documentación. Claro, aquí viene lo grave. Resulta que el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ex ministro de Defensa y ex responsable del CNI están cobrando de la inteligencia marroquí a través de este tipo de movimientos, este movimiento que el MSP se llamaba. O sea, a mí eso me parece gravísimo. Pero es que, o sea, el lobby marroquí dentro del PSOE ha penetrado tanto que ha convertido prácticamente en todos los exmiembros del Partido Socialista en asalariados tenemos el caso de Trinidad Jiménez, por ejemplo, que estuvo cobrando un tiempo de cierta fundación relacionada con Mohamed VI, la que fue ministra de Exteriores. Tenemos, bueno, el actual gobierno, los miembros del actual gobierno saben perfectamente que, digamos, lo bueno y lo generoso que es pertenecer a ese lobby. Y están haciendo, digamos, toda una labor estando dentro del gobierno para favorecer su futura entrada, en el caso de que tenga que salir del gobierno, su futura entrada en ese lobby. Esto, por ejemplo, se ve muy bien en el actual ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Sabéis que José Manuel Álvarez fue nombrado ministro a raíz de la destitución de la anterior ministra de Exteriores, Arantxa González Laya. Arantxa González Laya fue despedida de su cargo por Pedro Sánchez a petición de Marruecos. O sea, unos meses antes, en abril de 2022, unos meses antes de ser despedida, un par de meses justo antes de ser despedida, en ese mes, pues sabéis que hubo, os acordáis seguramente de aquella famosa cena de Ramadán que el rey de Marruecos invitó a Pedro Sánchez, etcétera, que le puso la bandera al revés. Según el diario El Confidencial y varios medios más, en esa noche Mohamed VI le pidió explícitamente a Sánchez que echase a la ministra de Exteriores, a Arantxa González Laya, porque además no tenía ninguna forma, o sea, el lobby marroquí no había conseguido ninguna forma de llegar a ella, de ganársela, digamos, y sus declaraciones en favor de la cuestión del Sáhara Occidental, en la resolución del conflicto dentro de las Naciones Unidas, etcétera, molesta mucho al régimen marroquí y molestó mucho. Bueno, pues justo un par de meses después, en junio creo, julio, Sánchez la destituyó y nombró en su lugar a José Manuel Álvarez. Esto ya es de por sí bastante grave, que el gobierno, o sea, que una ministra de Exteriores del gobierno de España, una ministra de lo que sea, tenga que ser destituida a petición de otro país. Me parece terrible, porque se supone que jura su cargo en la Constitución española y ante el rey de España, no ante el rey de Marruecos. Esto en su momento tuvo un revuelo mediático, pero bueno, pasó. Cuando fue nombrado José Manuel Álvarez como ministro de Exteriores en su lugar, algunos sospechamos, y yo creo que son sospechas bastante fundamentadas, de que su nombramiento fue una petición o una propuesta, sino del propio rey de Marruecos. ¿Por qué? José Manuel Álvarez, antes de ser ministro de Exteriores, era embajador de España en Francia. Y era conocido en Francia porque solía frecuentar mucho las fiestas que organizaba la embajada marroquí en París. Las fiestas, digamos, de celebración del aniversario de la Marcha Verde, la ocupación, invasión y ocupación del Sáhara, solían invitar a José Manuel Álvarez como embajador de España en París a esas fiestas. Solían invitarle también a las fiestas de la llegada del trono de Mohamed VI, cualquier tipo de acto. Estaba muy bien relacionado con la embajada marroquí en París y con el entorno del lobby marroquí en Francia, que es bastante poderoso y además en Francia abarca todos los partidos sin ninguna excepción, prácticamente desde los de Le Pen hasta los de Mélenchon. Luego también su mujer, que es una señora francesa, la mujer de José Manuel Álvarez, también es conocida su relación con ciertos lobbies, incluso creo que dio alguna clase en un liceo francés de Casablanca, etc. Y por eso creemos que su nombramiento, si no fue una propuesta directa de Marruecos, Sánchez lo nombró como forma de ganarse, digamos, el favor de Marruecos. O sea, como nombrando a una persona cercana a Marruecos, digamos, para relajar un poco digamos, o para satisfacer de alguna forma a Mohamed VI. Bueno, yo estoy seguro que la mayor parte de los miembros del gobierno actual de España, incluido el propio Sánchez, en el momento que dejen el gobierno de España acabarán siendo lobistas de Marruecos. Estoy segurísimo, de una forma u otra, o acabarán trabajando para ese lobby. Y hay otro personaje que seguramente os acordaréis que se llama
Pepiño Blanco, Pepe Blanco, que fue ministro de Fomento de Zapatero también, creo que es su último gobierno, que tiene una especie de lobby, ¿no?, consultora en Bruselas, que asesora a empresas y a gobiernos. Pues, no, pues resulta que, según información también que sacó El Español y Confidencial, y creo que 20 minutos también, en el que decían que la mayor parte de los clientes, o el cliente principal que tiene Pepe Bono, esa especie de lobby que tiene en Bruselas, su cliente principal es Marruecos. Es decir, hace lobbying en favor de los agricultores marroquíes, en favor de la bajada de aranceles, desregulaciones de las exportaciones, sobre todo agroalimentarias, de Marruecos a la Unión Europea. Pero fijaos lo grave que es, ¿no?, que un ex ministro del gobierno de España esté haciendo una labor de lobbying en favor de la agricultura marroquí, sabiendo que esa agricultura compite directamente con la agricultura de su país, ¿no? Es que es bastante grave, ¿no?, ya de por sí. Y bueno, pues hace esa labor de asesoramiento al régimen marroquí dentro de Bruselas para que consiga mejores, digamos, acuerdos comerciales, mejores tarifas aduaneras, en fin, bajada de impuestos, aranceles, etc. Bueno, hay bastantes personajes más que podemos ir nombrando, porque son muchos. En el actual gobierno sabéis que, bueno, todos sabéis perfectamente lo que ocurrió en el caso Pegasus, etcétera, cuando Marruecos pinchó los teléfonos más bien de Sánchez, de Marlaska y de Robles, la ministra de Defensa. A raíz de y además ese pinchazo coincidió justo con la crisis migratoria, invasión, que no fue una crisis, porque crisis es cuando hay digamos, algo repentino, inesperado de una oleada migratoria, ¿no? Lo que ocurrió en mayo del 2021 estaba perfectamente organizado por el régimen marroquí. Vimos las imágenes, las famosas imágenes que podéis ver en YouTube, que están en el diario El País y el diario El Mundo, digamos, en el sitio web de esos dos diarios, pero en Google, o sea, en YouTube. Se ve perfectamente como los policías marroquíes abren la valla de Ceuta y permiten entrar a menores, y además les animan para que entren menores que se ven bastante jóvenes, de 13, 14 años, algunos incluso más de 9 o 10 años. Les animan para que entren o sea, les abren la puerta para que entren dentro del espacio que hay entre la valla marroquí y la valla española, sabiendo que para llegar a Ceuta tenían que nadar, lanzarse a un espigón de mar y arriesgar sus vidas. Bueno, a los gendarmes marroquíes les importaba bastante poco. Lo que vimos en ese vídeo, que dura poco, 20 segundos, lo que vimos, lo grave, es que se veía policías, porque ese vídeo estaba grabado por la Policía Nacional Española al otro lado, dentro de la valla española. Se veía como los policías españoles gritaban e incluso llegaban a insultar a los policías marroquíes para que cerrasen la puerta, que no permitan entrar, que no permitan a esos menores arriesgar sus vidas. Por lo tanto, se les escuchaba totalmente desesperados, ¿no?, en esa grabación. Por eso insisto, aquella operación, como decía al principio, no fue como consecuencia de la acogida de Brahim Ghali en España, sino que estaba perfectamente diseñada, preparada. Incluso las declaraciones de todos los migrantes que entraron, pues decían que la policía secreta marroquí había ido a colegios, a plazas, a mercados, digamos, a animar a la gente para que se lancen a Ceuta aquella mañana del 18 de mayo del 2021. Claro, el tema es que necesitaban una excusa para lanzarla. Y la excusa la encontraron con la acogida de Brahim Ghali. Es curioso porque Brahim Ghali había estado en España en el año 2018, Marruecos no dijo nada. Había estado en el año 2016 tampoco. O sea, ha estado varias veces en España, incluso estuvo como representante del Polisario en España durante 10 años viviendo. Y Marruecos nunca se molestó por ello. ¿Pero por qué? ¿Por qué se molestó en el año 2021? Pues porque le interesaba esa molestia, interesaba ese pataleo como forma de presionar a España para cambiar su postura sobre el Sáhara. Pero es que esa presión empezó incluso antes de la invasión de Ceuta. O sea, si os acordáis perfectamente, en el verano del 2020, durante la pandemia, Marruecos colapsó la isla de Gran Canaria de inmigrantes, sobre todo el muelle que hay al sur de la isla, el muelle de Arguineguín, lo colapsó literalmente. Incluso impidió el retorno, es decir, bloqueó los retornos. O sea, fijaos cómo se utiliza la inmigración, el chantaje migratorio en doble vía, ¿no?, tanto para atacar como para aceptar los retornos, ¿no? Marruecos los lanza y luego incumple los acuerdos de retorno que tiene con España. Bajo cualquier excusa le sirve al régimen marroquí. En el año 2020 ya empezó la presión sobre el gobierno de Sánchez para que cambie la postura sobre el Sáhara Occidental. O sea, no empezó con aquella invasión de Ceuta del 2021, sino empezó en el año 2020, justo antes de que Trump hiciera aquel tuit famoso con Mohamed VI aceptando la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara a cambio de que Marruecos reconozca el Estado de Israel, los famosos acuerdos de Abraham.
Como decía, en ese verano del 2021, de 2020, perdón, Marruecos colapsó los puertos de las Islas Canarias, pero los colapsó literalmente. O sea, y recordad que tuvieron que trasladar a la península a muchos de sus migrantes, que la mayoría eran marroquíes. Tuvieron que abrir los hoteles para meterlos, albergues, refugios, en fin, tuvieron que buscarse la vida, porque además Marruecos, insisto, impedía el retorno. Claro, muchos pensamos que aquello estaba perfectamente diseñado y planificado. El gobierno entonces decía que no, decía que aquello era un fruto de la pandemia, de la falta de vigilancia por parte de Marruecos, etcétera. Pero nos acabamos de enterar recientemente en los famosos audios que... Eso lo publicó un periódico canario, lo podéis buscar en Google. Los famosos audios de Koldo que grabó con diversos miembros del gobierno o altos cargos, etcétera. Uno de esos audios fue una llamada del director general de la policía, no recuerdo el nombre, sigue siendo el actual director general de la Policía Nacional, con Koldo, en el cual el director general de la Policía de España le reconoce a este Koldo, que creo que está en la cárcel o está en temas judiciales, le reconocía que Marruecos estaba dejando salir a miles de personas desde las costas del Sáhara Occidental hacia las Islas Canarias. O sea, lo reconocía, decía, Marruecos les está animando a salir. O sea, evidentemente este hombre sabía algo, fuentes de inteligencia, etcétera, porque ya era director de la Policía Nacional entonces y sabía perfectamente lo que pasa es que el gobierno no lo reconoció en su momento. Dijeron que no, que aquella oleada migratoria era, bueno, pues por el COVID o por que era algo, digamos, casual, no organizado. Bueno, pues este alto cargo del gobierno y actual, sigue siendo actual director general de la policía, ya lo reconocía, que aquello estaba provocado, perfectamente diseñado y por parte de Marruecos y además utilizaron para ello la costa del Sáhara Occidental para lanzar aquella oleada migratoria. Aquello fue el principio de la presión de Marruecos sobre Sánchez. El principio, ahí empezó todo. La presión migratoria. Marruecos siempre que quiere algo de España utiliza la presión migratoria. Cuando veis que hay una oleada migratoria repentina sobre las Islas Canarias o saltos migratorios sobre las vallas de Ceuta y Melilla, tenéis que leer lo que se habla en ese momento, las noticias, entre líneas. Siempre hay algo, siempre hay alguna noticia, hay algo que le molesta a Marruecos o hay algo que quiere Marruecos. Siempre coincide. Eso, siempre el régimen marroquí, cada vez que quiere algo de España, organiza una oleada migratoria. Por lo tanto, la presión migratoria contra Sánchez para que cambie su postura sobre la cuestión del Sahara, como decía, empezó en verano del 2020 y tuvo digamos, su final trágico el 18-19 de mayo de 2021 con la invasión de Ceuta. También sabemos que Pegasus, o sea, del sistema de espionaje marroquí, o sea, el sistema de espionaje israelí que utilizó Marruecos, se activó justamente el 18 y el 19 de mayo del 2021. Es decir, fueron los días que más ataques, digamos, se utilizó mediante ese malware, creo que es un malware, contra los teléfonos de Sánchez, de Marlaska y de Robles. Y del teléfono de Sánchez, recordad que el mismo gobierno, el mismo que fue el portavoz del gobierno, que actualmente es ministro de no sé qué, uno así bajito con gafitas, no recuerdo el nombre, creo que era Félix Bolaños, reconoció en una rueda de prensa que a Sánchez le robaron 2,6 gigas de memoria de su teléfono. Probablemente esa memoria no sabemos, probablemente no sepamos nunca exactamente lo que haya, a no ser que haya algún tipo de filtración, algún tipo de robo de datos, que sepamos exactamente lo que le robaron a Sánchez y si se está utilizando para chantajearle o para coaccionarle. El caso es que todos esos elementos de guerra híbrida, ataque migratorio, espionaje, cuestiones relacionadas con Ceuta y Melilla, etcétera, todo eso culminó en marzo del 2022 con digamos, la aceptación por parte de Sánchez de la propuesta marroquí para la autonomía del Sáhara Occidental. El problema que hay aquí es que si tú cedes ante un chantajista, te conviertes en su rehén. Marruecos ha visto que el chantaje migratorio le funciona. Marruecos ha visto que no le importa incluso utilizar la pobreza y miseria de los niños marroquíes como forma de presión contra España. Recordad que entre España y Marruecos hay un acuerdo de repatriación de menores que se firmó en el año 2007 y Marruecos no lo cumple. No lo cumple porque no le interesa, simplemente. Y no hay ningún tipo de presión por parte de España para que lo cumpla tampoco. Es decir, España va siempre cediendo. El problema es que Marruecos ha visto que esa vía de guerra híbrida, que le ha funcionado en la cesión, la cuestión del Sáhara Occidental, ha visto que eso le puede funcionar en un futuro en Ceuta y Melilla, las Islas Chafarinas, las aguas territoriales canarias, que también Marruecos quiere anexionarse una parte por aquello del Monte Trópico, el yacimiento de Teruel, etc.
Y claro, cuando Mohamed VI ha olido sangre, pues evidentemente va a ir, y estoy seguro que en los 2 años de gobierno que le queda a Sánchez, pues le conseguirá arrancar algo más. Probablemente no veamos algo tan duro como lo que vimos con el ataque de Melilla, o no veremos cosas de guerra híbrida en los próximos años, hasta por lo menos el año 2030, por el tema del Mundial. Marruecos no quiere tampoco, se está preparando para coger 4 o 5 partidos del Mundial, y están invirtiendo mucho dinero en hacer campos, etcétera, de fútbol, y no querrán tampoco molestar mucho, digamos, porque en esa guerra híbrida contra España en los próximos 5 años, hasta que pase el Mundial. Una vez, siempre digo que cuando pase el Mundial, la guerra híbrida de Marruecos se reactivará y volverá, y sobre todo por Ceuta y Melilla, que ese es el principal objetivo que ellos tienen ahora mismo marcado. Y claro, dentro del Partido Socialista, pues insisto, hay gente que ya empieza a vender, digamos, una supuesta cosoberanía entre España y Marruecos en Ceuta y Melilla. O sea, Marruecos necesita esa cosoberanía, es decir, que la soberanía sea compartida, como paso previo a una soberanía completa, es decir, como paso previo a anexionárselas completamente. Y le interesa vender también esa cosoberanía a la opinión pública española, y por eso está utilizando gente del Partido Socialista para intentar venderla. He dado el caso antes de María Antonia Trujillo, y no me extraña que dentro de poco veremos declaraciones del propio Zapatero, bueno, diciendo que, ¿por qué no?, compartir Ceuta y Melilla con Marruecos. Estoy seguro que en los próximos años habrá una declaración suya, o, o se intensificará, digamos, ese deseo por parte de Marruecos, que necesita para ello utilizar a personajes públicos de la vida política en España, o al menos que tengan un cierto relevancia.